Dios los bendiga, hermanos y amigos. Continuamos con la parábola de los labradores malvados, una parábola donde el Señor nos está enseñando a través de esta palabra cómo el pueblo de Dios se olvidó del gran privilegio que Dios le había entregado. Vamos a continuar, hermanos, viendo los elementos de esta parábola que habíamos mencionado en el video pasado. El primer elemento que podemos encontrar es la viña. ¿Quién es esa viña? La parábola comienza diciendo que un hombre plantó una viña y le acercó un vallado. Este hombre de la parábola, hermanos, se refiere a Dios mismo. La parábola de la viña, hermanos, se refiere a la viña como el pueblo de Israel, quien hasta el día de hoy Dios ha amado a este pueblo, pero por su desobediencia o por su rebeldía nos ha dado un gran privilegio a nosotros. El dueño de esta viña, este hombre que plantó la viña, es Dios, quien separó una parte de su terreno para colocar en él a la nación de Israel. Todo esto coincidía con lo que Dios había prometido, una promesa que le hizo a Abraham cuando le dijo que la tierra donde estaba le sería dado a su descendencia. En Génesis capítulo 12 podemos encontrar esta parte de la palabra de Dios. Esto tuvo cumplimiento, hermano, cuando Dios liberó al pueblo de Israel de los egipcios por medio de Moisés. Y más tarde Josué introdujo al pueblo de Dios a la tierra prometida después de su peregrinaje por el desierto que tuvieron todos estos hombres por 40 años después de salir de Egipto. También es importante, hermano, resaltar que en aquel tiempo Dios les dio una ley. Dios le entregó una ley al pueblo y que en cierto sentido funcionaba, hermano, como un muro que los apartaba del pecado, los apartaba de la inmoralidad, los apartaba de las tradiciones de los pueblos paganos, todos esos pueblos que les rodeaban, que estaban a su alrededor. Esta ley los preservaba como una nación singular de Dios. Número 2. Segundo elemento, los labradores malvados representan a los líderes religiosos de aquella época. Los líderes religiosos de Israel de aquellos tiempos. La parábola, hermano, continúa diciendo que el hombre arrendó su viña a unos labradores que después el Señor se fue lejos, enviando más tarde a unos siervos suyos para que recibiesen el fruto de aquella viña. Al hablar de estos labradores, Jesús se estaba refiriendo a los gobernadores que tenían el control en aquel tiempo del pueblo judío, de la religión. Así lo entendieron estos hombres religiosos que cuando escucharon hablar a Jesús, hermano, estos hombres sabían que estaba hablando de ellos. Entendieron que hablaba de ellos cuando Jesús terminó de contar esta parábola. En el libro de Marcos, en el capítulo 12, verso 12, dice la palabra del Señor que procuraban matarle, procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero también temían a la multitud y dejándole se fueron. Notemos, hermano, la confianza que Dios puso en ellos. Entregó completamente la administración de aquella viña. Sin embargo, hermano, estos hombres, estos labradores que representan a los líderes religiosos, no consideraron, hermano, este gran privilegio. No consideraron que fuera suficiente este privilegio y quisieron explotar la viña con su propio beneficio.
para sacar solamente un beneficio para ellos. Notemos la confianza de Dios, una confianza que Dios puso en ellos. Les entregó completamente la administración de la viña. Sin embargo, ellos no consideraron esto, hermano. Así que quisieron explotar la viña. El Señor puso de manifiesto, hermano, esta actitud en los líderes de Israel cuando el día anterior había limpiado el templo y les había causado a estos hombres tal vez un enojo. Les había acusado el Señor de convertir la casa del Padre en una cueva de ladrones. Quedaba claro, hermano, que ellos habían perdido toda noción de ser los mayordomos y administradores del Señor. Estos hombres habían usurpado la posición de dueños de la viña, cuando el dueño absoluto es Dios. Es por eso que el Señor tuvo que limpiar el templo, limpiar el lugar, porque estos hombres estaban obrando de una manera incorrecta, creyéndose dueños del lugar, dueños de la viña, cuando Dios es el único verdadero dueño. Así que, amados hermanos, podemos darnos cuenta de esto. Y como hoy en nuestros días también está pasando con muchos siervos de Dios, hermano, con muchos hombres del Señor, que se olvida que solamente fueron llamados a ser siervos y no a ser dueños de la viña, no a ser dueños de la obra. El dueño es y seguirá siendo Jesús. El tercer elemento que vamos a nombrar, hermanos, son los siervos a los que el propietario envió para representar a los profetas. Estos siervos que Dios envió son los profetas del Señor. Cuando Dios, hermano, nunca renunció a los derechos de la viña, dice la palabra del Señor que una y otra vez envió a sus siervos con el fin de recibir el fruto de aquella viña. Este contacto entre Dios y el pueblo de Israel, hermano, se llevaba a cabo a través de los profetas, aquellos que hablaban al pueblo, aquellos que iban y daban una palabra, que daban un mensaje en nombre de Dios. Estos son los siervos que Dios envía para recoger los frutos. Fueron los profetas del Señor. Pero es triste pensar, hermano, el maltrato que aquellos fieles siervos del Señor recibieron y sufrieron cuando fueron a reclamar el fruto de Dios, un fruto que Dios esperaba de ellos, y ese fruto que no era otro más que la santidad, la obediencia, el amor por su pueblo, el amor por la obra. Ellos mismos tuvieron que sufrir en carne propia, hermano, las consecuencias de la deslealtad de los dirigentes de la nación, en este caso los dirigentes religiosos, que tenían el control sobre todo acto, hermano, del servicio a Dios. Además, notemos, hermano, que la parábola del Señor nos dice que envió a estos siervos en muchas ocasiones. No solamente envió Dios a un profeta, podemos ver la cantidad de profetas que Dios envía a través del Antiguo Testamento, cómo fueron enviados al pueblo. Unos profetas que fueron llamados en muchas ocasiones a dar un mensaje al pueblo, y con lo que estaba llamando el Señor la atención del pueblo. El Señor lo hizo con paciencia, hermano. Una paciencia que de ninguna manera merecía a este pueblo ya. Una paciencia que tampoco valoraban. Romanos capítulo 2, versos 4 y 5. Dice la palabra del Señor: no menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
Segunda de Pedro, en el capítulo 3, verso 9, dice: el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una paciencia de Dios que se ha extendido por años. Vamos a ver un cuarto elemento, y este es el Hijo de Dios, Jesús mismo, hermano. Otro elemento que se encuentra en esta parábola. Finalmente, hermano, ante el persistente rechazo de los mensajeros de Dios, le envió a su propio Hijo, que no era otro más que el Señor Jesucristo. Ahora bien, debemos comenzar por notar que Jesús no era un siervo más. Él era el Hijo, el Mesías esperado. Y de esta forma, hermano, estaba contestando a la pregunta que le habían formulado anteriormente: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y la respuesta quedaba clara: con la autoridad del Hijo, el legítimo heredero. Así que recordemos, hermano, que en el video pasado hablábamos acerca de cuando estos hombres preguntaban con qué autoridad el Señor Jesús hacía ciertos milagros. Él no les dio una respuesta, porque tampoco ellos contestaron su pregunta acerca del bautismo de Juan. El Señor mismo está dando una respuesta ahora en este versículo, hermano, sabiendo que Él es Hijo de Dios y que Él hacía las cosas aquí en la tierra y aún las sigue haciendo con la misma autoridad, porque Él es el Hijo de Dios. Así que la respuesta que estaban buscando los escribas y los fariseos ahora es clara, hermano. Él es el heredero legítimo de Dios, por lo tanto Él tiene esa autoridad. Por otro lado, hermano, veamos la paciencia y la misericordia de Dios, que a pesar, hermano, del constante rechazo del pueblo hacia los profetas, cómo rechazaban a aquellos hombres enviados por Dios, aún así envió a su propio Hijo, hermano, con el fin de ofrecerles una mayor revelación y que de esta manera comprendieran la gravedad de su actitud, aunque tampoco esto les aprovechó, tampoco esto lo tomaron en cuenta estos hombres, sino todo lo contrario, hermano. Cada vez, hermano, formulaban más ataques contra Jesús. Cada vez su ira, hermano, iba creciendo en contra de él. En el libro de los Hebreos, hermano, nos habla muy claro acerca de este acontecimiento, como aquellos hombres rechazaron a los profetas y aún así también rechazaron al Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Recordemos que todas las cosas que hizo Dios fueron hechas por Él y para Él. El heredero de Dios, el que todo lo hace, el que todo lo cubre, el que todo lo llena. Vamos a un quinto elemento, una quinta parte de esta parábola: la decisión de matar a Jesús, la decisión de matar al Hijo. Después de todos los intentos fallidos por parte de Dios por recuperar a su pueblo, hermano, ellos responden una vez más manifestando su maldad, su orgullo, su independencia, su dureza de corazón. Durante siglos, hermano, le habían negado al dueño el fruto de la viña. Durante muchos años, hermano, no quisieron entregarle un fruto, manifestando una abierta rebelión contra Dios. Pero ahora, hermano, se disponía a cometer un mayor crimen, el mayor crimen de toda la humanidad, hermano. Algo que tal vez nadie había podido imaginar: matar al mismo Hijo de Dios. En la vida normal, hermano, un dueño no actuaría con tanta paciencia, y tampoco los labradores serían tan crueles. Pero esto encaja perfectamente, hermano, con la realidad del pueblo de Israel y con Dios. La parábola ilustra, hermano, los pensamientos de los líderes mientras se preparaban para dar muerte a Jesús.
Lo que en el fondo ellos estaban buscando, hermano, era ocupar el lugar de Dios. Esta fue la misma tentación que el diablo presentó con mucho éxito, hermano, delante de Adán y Eva, cuando en Génesis 3:5 les dice, seréis como Dios. Esta sería, hermano, la culminación de una larga historia de resistencia para con Dios. Una larga historia de desobediencia a sus mandamientos. Una larga historia de desobediencia a sus siervos, los profetas. Los labradores malvados siguen existiendo hasta el día de hoy. La cuestión, hermano, estaba clara. Los dirigentes judíos encontraron en Jesús un obstáculo para el control absoluto de Israel. De modo, hermano, que estos hombres decidieron deshacerse del maestro. Estos hombres planeaban en contra de él. Así que lo que había comenzado con el rechazo de los mensajeros enviados por Dios, terminó con el asesinato de su mismo hijo. No es de extrañar que quienes trataron mal a los profetas también tratasen mal a Jesucristo. El razonamiento es el mismo que hemos considerado en el pasaje anterior. Si no recibieron a Juan el Bautista, tampoco recibirían al Mesías. Pero llegaría el momento, hermano, que estos hombres tienen que dar cuentas. En la parábola hemos visto que la viña estaba equipada con todo lo necesario para que el trabajo de los labradores fuera fácil y productivo. Se nos dice que además de haberla cercado de vallado, también cavó un lagar, edificó una torre, es decir, todo estaba preparado para que el fruto estuviera listo cuando los mensajeros del dueño vinieran a reclamarlo. Este era el propósito por el que el dueño había preparado todo aquello. No es difícil darnos cuenta, hermano, que la inversión que él había hecho al parecer no tenía ningún sentido. Finalmente no obtenía ningún fruto de ella. A pesar de que Dios había distribuido generosamente sus dones entre ellos, cuando llegó el momento de entregar el fruto, ellos se lo quedaron a sí mismos. Este es un ejemplo más de la ingratitud del hombre hacia Dios. Aquí surgiría una pregunta: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Porque como hemos dicho, Dios es lento para la ira. Sin embargo, finalmente, hermano, tiene que actuar frente al mal. Y estaba llegando el momento en que aquellos labradores tendrían que sufrir las consecuencias de su maldad, de su mala conducta. Vendrá y destruirá a los labradores el Señor. El pueblo de Israel ya había vivido un momento parecido cuando fue deportado de Babilonia. En 2 Corintios capítulo 36, verso 14 al 16 dice: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, sabiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual se había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio a los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de los profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. A pesar de todo, el pueblo de Israel, hermano, no cambió su comportamiento y nuevamente vino sobre ellos el juicio, lo que el Señor estaba anunciando. Él lo dijo anticipadamente y es lo que ocurrió, hermano, cuando llegó nuestro tiempo, cuando Jerusalén fue destruida y los judíos muertos fueron expulsados también, muchos de ese lugar. Nosotros no debemos olvidar tampoco que como criaturas de Dios
que habitamos en su mundo. No podemos usurpar sus derechos y seguir disfrutando indefinidamente de las bendiciones de Dios evitando un juicio. No olvidemos, hermano, el ejemplo que pasó el pueblo de Israel. Ahora, hermano, tenemos el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Sin usurpar ningún derecho, nos fue otorgado el derecho de ser sus hijos, porque a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas hoy a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, nos ha dado ese derecho, nos ha dado esa potestad de ser hechos hijos de Dios. La viña, hermano, sería entregada a otros. Esto es parte, hermano, de lo que narran las Escrituras. Aquellos hombres a quienes fue entregada la viña y no pudieron producir, no pudieron entregar un fruto, el Señor les quitó la viña, quitó el cercado, quitó la torre, deshizo el lagar y dejó que la viña fuera pisoteada, porque el fruto que estaba dando era un fruto silvestre, cuando Dios estaba dando un fruto que Él había sembrado. Por eso había enviado a estos hombres, los labradores, hermano, para que entregaran un fruto. Pero no fue así, hermano. No era el fruto que Dios esperaba. Como hemos visto, hermano, Dios respondería al asesinato de su hijo, destruyendo los labradores que habían sido contratados y también entregando la viña a otros, como explica el libro de Mateo, a gente que produzca los frutos en él. Mateo capítulo 21 nos dice esto, hermano, en el verso 43, que Dios les iba a quitar la viña y la iba a entregar a gente que en realidad produjera frutos en ese lugar. Aunque aquí, hermanos, se explica en detalle quiénes serían los otros, no se explica, la palabra de Dios no lo dice. El desarrollo del Nuevo Testamento nos aclara y nos enseña, hermano, el día de hoy, que el Señor se estaba refiriendo a nosotros, los gentiles. En cualquier caso, hermano, el principio espiritual que aprendemos aquí es que si Dios nos da algo para hacer y no lo hacemos de tal forma para que Él sea glorificado, sino que actuamos muchas veces en nuestro propio beneficio, Él nos lo quitará y se lo entregará a otros, hermano. El Señor fue aquella piedra que desecharon los edificadores. A partir de aquí, el Señor deja la parábola acerca de la viña para referirse a otra profecía que encontramos en el Salmo 118. Recordemos que en su entrada triunfal a Jerusalén, las multitudes habían clamado con gran voz las palabras que dice este salmo. Y a los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los que probablemente no habían observado que es que precisamente, hermano, en ese mismo salmo se anunciaba también que la piedra que iba a ser desechada, que iba a ser colocada, que debería haber sido colocada como cabeza del ángulo, sería previamente rechazada por los edificadores. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser esa cabeza del ángulo, según Salmos 18:22. Por lo tanto, hermano, nos encontramos con el anuncio de que el Mesías iba a ser despreciado, iba a ser desechado por aquellos dominantes, hermano, de la religión, aunque finalmente sería exaltado por Dios. Llegó a ser la piedra principal de cohesión de todo el edificio. Ahora bien, hermanos, el momento en que esa piedra llegó a ser colocada como cabeza del ángulo, sin lugar a dudas, hermanos, se refiere al día cuando Dios resucitó a su Hijo después de que los judíos lo hubieran hecho crucificar. La resurrección de Cristo es la piedra angular en el nuevo templo de Dios, que es la iglesia. Aquellos hombres que procuraban aprenderle, hermano, la reacción de los judíos no se hizo esperar e inmediatamente comenzaron a buscar la forma de aprenderle. Aunque Jesús no había dicho que ellos eran las personas que él había descrito en su parábola, sin embargo, ellos sintieron ese dedo acusador, eso que los señalaba directamente, hermano, sin darse cuenta de su actitud en el relato del Maestro. Amados hermanos, es una bendición compartir la palabra de Dios y ver lo que hizo el Señor con estos labradores malvados que no pudieron entregar un fruto.
Usted y yo tenemos que entregarle un fruto al Maestro, pues ahora hemos sido designados a ser labradores en su viña. Es un trabajo que el Señor nos ha entregado, en el cual tenemos que llevar a cabo con mucha dedicación, con mucha firmeza, hermano. No comportarnos como aquellos labradores que buscaban su propio interés, a tal grado, hermano, que el templo de Dios lo habían convertido en cueva de ladrones. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos en un siguiente video hablando en esta ocasión, acerca de la parábola de la fiesta de bodas. Dios les bendiga, hermano. Que tengan un excelente día, tarde o noche. Bendiciones.